días. Yo por eso le agradezco mucho al doctor Francisco Rodríguez Lezama, doctor en Ciencias, maestro del Politécnico Nacional en Estructuras. Nos tomen la llamada porque él ha trabajado también como asesor de Pemex en ese sentido. Y le agradezco mucho, señor doctor. Buenos días. Buenos días, licenciado. Aquí a sus órdenes para darle una explicación de manera coloquial a sus radioescuchas y entiendan un poquito mejor el problema por el que está atravesando el país. El problema son los ductos, evidentemente, señor doctor Rodríguez Lezama. El problema son los ductos que la gente perfora. Es por ahí va, ¿no? Más o menos. Sí, mire, lo explico muy rápido. Vamos a hacer una analogía de una instalación hidráulica dentro de nuestra casa con una instalación de hidrocarburos dentro de los ramales del país. Vamos a suponer que la casa es el país y que dentro de nuestra casa hay una llave de paso que suministra la red de distribución hidráulica. La va a llevar al lavabo, la va a llevar al fregadero, la va a llevar al sanitario, a la regadera y al lavadero. Nosotros por esa red de suministro de agua estábamos pagando 100 pesos. Es un precio a lo mejor muy caro cuando realmente nuestro consumo es de 20. Si extrapolamos eso un poquito a la cuestión de ductos que transportan la gasolina, que transportan el diésel, pues vamos a suponer que hay un ramal y que lo lleva a diferentes estaciones, ¿verdad? A diferentes estados, a diferentes comunidades y a diferentes tomas donde de alguna manera se suministra la gasolina y el combustible para que una sociedad pueda trabajar, pueda estar en movimiento. Bien, pues nos vamos a dar cuenta, si regresamos a la parte análoga de nuestra casa, que dentro de nuestra instalación del ramal principal o llave de paso, en el trayecto que hay al lavabo, en el trayecto que hay al sanitario, que hay al fregadero, que hay a la regadera, hay pequeños ramales o pequeños ductos que transportan o que hay fuga de nuestra agua. Y entonces de alguna manera decimos, bueno, ¿por qué estoy pagando 100 pesos cuando mi consumo para mí real, que yo debería de pagar, es de 20 pesos? Bueno, es que de alguna manera hay algunas tomas que fueron clandestinas. Clandestinas entre comillas, porque de alguna manera, para que todas esas tuberías están monitoreadas desde un centro de control de manos, incluso a control remoto. Exacto. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera todas estas tomas se tuvieron que haber hecho con el aval o por medio de especialistas que saben cómo poner las válvulas y que saben cómo disminuir la presión para que nosotros podamos pinchar. Doctor Rodríguez Lezama, permítame preguntarle concretamente, es decir, si yo perforo mi toma de agua, va a brotar agua incontenible, es decir, hay que cerrar la llave de paso primero y luego abrirla para poder hacer eso. Es decir, alguien tiene que decirles cuando está cerrada la llave de paso, ¿sería la idea? Claro, aquí hay dos vertientes principales que me gustaría aclarar. Sí. Una es la toma clandestina con permiso de las propias autoridades anteriores, en donde de alguna forma despresurizan. ¿Qué es despresurizar? Bueno, de alguna manera yo no cierro el ducto, sino regulo la presión para que baje el nivel en el tubo y de alguna manera yo pueda hacer mi perforación, pueda poner mi válvula, mi llave de paso, mi llave que controla, y de ahí sacar más ramales a diferentes tomas clandestinas. Bueno, ahí no había problema de desabasto porque se controla la presión. Sí. El problema de desabasto viene cuando se dan cuenta de las tomas clandestinas y hay que reparar el problema. Las pérdidas o el robo diario que se hacía eran 9 millones de litros diarios de gasolina. 9 millones de litros diarios. 9 millones de litros diarios. Al año esto implicaba 20,000 millones de pesos de robo, porque no era pérdida, era un robo. Entonces lo que se decide es clausurar esas tomas clandestinas. ¿En qué consiste clausurar esas tomas clandestinas? Bueno, tenemos que cerrar el ducto completamente. ¿Para qué? Para que podamos de alguna manera ver de qué tamaño es el pinchazo, de qué tamaño es la ordeña que se hacen. ¿A qué me refiero? Que hay ramales, incluso insertos dentro del mismo ramal, que hacen toda una red de distribución. Ah, caray. Es decir, distribuciones externas dentro del ramal principal. Hay algunos que son unos pinchazos, obviamente, con su válvula bien hechos, que van a tomas más pequeñas, pero hay tomas muy grandes. Entonces, se tienen detectadas
11.240 tomas clandestinas. 11.240, doctor. 11.240, sí, así es, que se están reparando. ¿En qué consiste la reparación? Pues hay que, de alguna manera, cerrar la válvula de control, cerrar el ducto, para que nosotros podamos reparar. ¿Por qué? Porque se tiene que despresurizar, se tiene que poner en purga y se tiene que soldar, se tiene que cambiar la válvula, se tiene que cambiar, poner un inserto incluso de tubo, dependiendo de qué tamaño es el daño, ¿verdad? Claro. Y se tiene que radiografiar la soldadura. Ahí es muy importante el procedimiento porque estamos hablando de un líquido, un fluido demasiado volátil. Ahora, es decir, primero tiene que estar limpio, tiene que estar purgado. Claro, completamente purgado y limpio para que se pueda soldar y se pueda ultrasonar o radiografiar. La otra parte que me preguntaba usted de la presión del tubo, sí. Bueno, estamos hablando de una presión controlada. El boicot que se hace actualmente a los tubos, porque ya no, actualmente ya las tomas clandestinas ya se están erradicando, el boicot que se hace es que la gente, de alguna manera, por falta de conocimiento, va y pincha el tubo. ¿A qué me refiero que pincha el tubo? Que ya no lo hacen tanto como una toma con su válvula y que se lleve a otras redes de distribución, únicamente pinchan el tubo, y ahí hay que tener mucho cuidado. La gente debe tener mucha conciencia, tomar mucha conciencia. Hay herramientas especiales, ¿no? Para que no haga chispa. Hay herramientas con las puntas de carburo de tungsteno, con incluso titanio, que con una fricción controlada, que al friccionar sobre el metal impide la chispa, pero sí puede rajar el tubo. Aquí hay un peligro muy grande, porque como la presión ya no es controlada, imaginemos pues sus radioescuchas que el tubo está completamente lleno, lleva una presión muy fuerte, entonces cuando se pincha, el fluido va a salir como si fuera una fuente brotante, ¿no? Con presiones hasta de 20 kilogramos, que tal vez dentro de un ducto de 30 pulgadas de diámetro alcance una longitud hacia arriba con una presión de 9 metros. Esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque lamentablemente ocurren cosas como la que ocurrió antier. Exacto. Entonces ya no hay presión controlada, ya las ordeñas únicamente rajan el tubo y saca la gente a cubetazos. Eso es muy peligroso, entonces debemos de evitar esas prácticas, aparte de la contaminación en los suelos. La gasolina, y hablamos a veces hasta de turbocina, de diésel, tienen una permeabilidad muy fuerte en los suelos, que incluso pueden llegar a afectar cultivos, pueden llegar a tener un impacto de deterioro ambiental como no se imagina, licenciado. Entonces nosotros hacemos un llamado a la población que evite estas prácticas y que cualquier fuga, por mínima que vea, de hidrocarburos sea reportada de inmediato con las autoridades correspondientes. Doctor Rodríguez Lezama, ¿hay suficiente gasolina en el país realmente o hay un desabasto en el país? No, gasolina es lo que sobra. Esa es una pregunta que sí me gustaría aclarar. El país tiene la suficiente reserva de gasolina, como no se imagina, para que haya abasto de alguna manera garantizado durante mucho tiempo. Se habla de algunos buques varados. En efecto, están varados en Veracruz. Están ya de alguna manera reabasteciendo los ductos. Nosotros necesitábamos de alguna manera que los ductos estuvieran libres de tomas clandestinas. Eso implicaba que nosotros recomponer o instalar otra vez los sistemas de control de los fluidos, empezaran a fluir. Esos buques que se habla que están en Veracruz necesitan descargarse, pero para que necesitan descargarse necesitamos que los tubos estén libres, de tomas, estén limpios y que vuelva a fluir la gasolina. Lamentablemente la gasolina está varada o estuvo varada en los buques. ¿Por qué? Porque la gasolina es un fluido que necesita correr como lo expliqué hace rato, como el agua. Lamentablemente la gasolina no la podemos almacenar en cajas, no la podemos transportar en paquetes. Necesitamos los ductos libres y limpios para que pueda fluir y el abasto de la gasolina a nivel de todo el país esté garantizado en un 100%. Se sigue trabajando y creo que de alguna manera las expectativas son muy buenas. Ahorita lo único a lo que nos hemos enfrentado es
al boicot, al boicot. ¿Y qué es el boicot? Es eso, ya no lo hacen como una toma controlada en acuerdo con las autoridades, ¿verdad? Ya lo hacen de manera, tal vez a lo mejor porque están enojados, porque sí, se les acabó el negocio. me parece a mí lo mismo, sí. Hay algo, ¿no? Una práctica insana que se sigue haciendo, pero ya no lo hacen con control, únicamente van, tiran una válvula, pinchan el tubo y sale con una presión muy descontrolada. Lo que pasó en Hidalgo, lamentablemente, doctor. Doctor, usted ha trabajado también y usted da clases en el Politécnico en plataformas marinas, que es otro tema muy importante. Así es, mire, nosotros estamos encargados de impartir los seminarios de cálculo y diseño mecánico en plataformas marinas y plantas de proceso en el Instituto Politécnico Nacional. Esto es bien importante también saber, nos han hecho muchas preguntas de decir, bueno, ¿qué no había otra estrategia? ¿Por qué cerraron los ductos para reparar? Bueno, había otras estrategias, claro, hay muchas, pero aquí era algo que urgía. Vamos a hacer algo duros, ¿no? Muy duros. Imaginemos un cáncer nivel 4, muy avanzado. Se tiene que atacar, no hay ya un proceso de tratamiento, se tiene que atacar de inmediato. Aquí las pérdidas eran de 600 millones de pesos diarios. Se tenía que atacar el problema de inmediato. Entonces, hacer una estrategia a largo y mediano plazo no funcionaba. El problema era ya muy avanzado. Nosotros como diseñadores de plataformas marinas, de plantas de proceso, de refinerías, estamos conscientes y sabemos que se tienen que hacer estrategias de mediano y largo plazo, cambiar el sistema de ductos. Hay ductos que tienen 70 años trabajando. Caray. Entonces, eso de alguna manera sí es un gasto que que se tiene que hacer dentro de Petróleos Mexicanos. El problema es que no se atendió durante muchos años, se olvidó de la industria petrolera, de la transportación de hidrocarburos como no se imagina. Nosotros confiamos mucho en las actuales autoridades y confiamos en la sociedad que nos brinde un voto de confianza a las universidades como la UPAM, como el Politécnico, como Chapingo, como la Universidad misma de Sonora, para que sus técnicos estemos preparados y podamos resolver este problema tan grande como es el área de hidrocarburos dentro de México. Doctor Rodríguez Lezama, doctor en ciencia, le agradezco muchísimo su extraordinaria exposición, le agradezco mucho de verdad toda esta aclaración. Gracias, señor doctor. Un gusto para mí poder saludarle, licenciado, y estamos a sus órdenes. Gracias, doctor. Un saludo a su radio escucha. Gracias, doctor. A mí me parece, de verdad se lo digo, extraordinario lo que nos platicó. Yo lo sabía, había leído un artículo de él. Pues lo contactamos. Es una gente que ha trabajado en Halliburton, ha trabajado en estructura, en diseño, él no trabaja en Pemex. Él es maestro universitario, es otra cosa. Entonces, lo que él nos dice es la ley. Mensajes, regreso.